Hola, bienvenidos a un video tutorial más de MATLAB. En esta ocasión vamos a revisar cómo trabajar con tablas. Recordarán que en uno de los primeros videos hablábamos de los tipos de datos que existen en MATLAB y a lo largo del curso nos habíamos estado enfocando en estos cuatro primeros, que son los datos numéricos, los string y char que nos permiten manipular texto y los datos de tipo lógico o las variables de tipo lógico. Ahora les voy a platicar un poco de las tablas. Más adelante veremos células y estructuras. Las tablas son un tipo de organización o un tipo de dato que nos va a permitir sobre todo hacer las manipulaciones finales de nuestras matrices. Yo la verdad es que no les recomiendo mucho que utilicen tablas a lo largo de la manipulación o algún código que estén realizando, sino que las utilicen simplemente hacia el final para mostrar los resultados finales que ustedes tengan en algunas matrices. ¿Por qué? Porque usarlas durante el proceso de la programación puede terminar siendo muy complicado para la manipulación de datos. Las tablas son justamente un tipo de arreglo que está enfocado a organizar los datos por columnas, muy parecido a lo que encontraríamos en Excel o en algún tipo de hoja de cálculo. ¿Cuál es una de las ventajas que tienen las tablas o por qué usamos tablas en MATLAB? Bueno, históricamente no se han usado tanto, de hecho tiene poco tiempo que se incorporaron a MATLAB. Pero la ventaja que tiene, o la principal ventaja, es que nos va a permitir juntar varios tipos de datos. O sea, podemos tener una tabla que en una columna contenga números, en otra contenga texto, en otra contenga valores lógicos y así. Cosa que es un poco más difícil de generar con las puras matrices. De hecho, no podemos combinar matrices de distintos tipos de datos. Si lo intentamos combinar, a veces MATLAB las convierte todas a string, por ejemplo, y así ya no nos sirven después. Entonces las tablas van a ser útiles en ese tipo de ocasiones. Cuando ya estamos al final de una manipulación en un script o en un código, ya tenemos todas nuestras matrices finales y simplemente las queremos juntar. Vamos a ver un ejemplo muy concreto. Si tenemos una matriz que tiene texto, como esta que se llama nombres, y en nombres tenemos a dos personas, ¿no? A Pepito y a Juanita. Y aparte tenemos los teléfonos de Pepito y de Juanita. Y nosotros quisiéramos juntar estas dos matrices, la de teléfonos con la de nombres, y que corresponda cada teléfono con cada nombre, pues no podríamos hacer algo como esto, juntar o concatenar nombres con teléfonos. Bueno, sí lo podemos hacer, pero si lo hacemos así, MATLAB, uno de dos, o nos va a pedir que tengan el mismo tamaño, cosa que no tiene sentido. No podemos hacer que el teléfono tenga la misma extensión que el nombre de la persona que corresponde con ese teléfono, o MATLAB va a convertir todo a string. Entonces, ¿para qué nos va a servir luego este teléfono en string si alguna manipulación numérica le quisiéramos hacer? Entonces, es aquí en este tipo de casos donde nos sirven las tablas. Y podemos generar una tabla de forma muy sencilla, como usando esta instrucción. Lo único que hacemos es llamar a la función table, y table admite como argumentos de entrada aquellas columnas o aquellas matrices que nosotros queramos incorporar a la tabla. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es llamo a la función table, abro el paréntesis y como argumentos de entrada presento nombres y luego teléfonos. Vamos directo a MATLAB para que veamos cómo funciona esto. Bueno, entonces estamos en MATLAB, generamos la matriz de nombres. Tenemos aquí Pepito y Juanita. Y generamos la matriz de teléfonos. Voy a ponerle números cortos para que alcance a salir bien todo en la visualización. 55, 55 y 56, 56 son sus teléfonos, ¿no? Entonces, si yo quiero juntar estos dos tipos de datos en una sola matriz para almacenar solo esa, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Juntar, y junto nombres con teléfonos. Y ahí está, me lo convierte todo string, ¿no? Si yo, de hecho, aquí se pueden dar cuenta en el workspace que la matriz juntar, que es la que acabo de generar, pues es una matriz de tipo string. Entonces, realmente no tiene mucho sentido que me guarden los teléfonos como strings. Digo, en el caso de teléfonos tal vez eso no importa mucho, pero en el caso más realista de que tengo números, pues los quiero guardar como números, ¿no? ¿Para qué me va a servir que me los guarde como strings? Entonces, justo en este tipo de situaciones es muy útil usar tablas. Aunque les repito, esto ya es los pasos finales de un script, ¿no? Nadie usaría tablas a la mitad del código para luego seguir trabajando todo como si fuera una tabla. Vamos a hacer una variable que se llama tabla. Entonces usamos la función table y en table ponemos como argumentos de entrada los nombres de las matrices que queramos poner en la tabla. Nombres
y teléfonos. Y ahí está. Fíjense cómo incluso la genera así bonita, ¿no? Genera como las etiquetas en un tipo de letra negrita, le pone esta división que separa las etiquetas de los datos y así. Y vean también que en Workspace, tabla, pues justo es un tipo de dato tipo tabla o tipo table. Como ven, entonces es muy fácil generar las tablas. Le podríamos haber generado también incluyendo valores lógicos. Nosotros podemos... bueno, les muestro, si le damos aquí doble clic, les muestro cómo nos la enseña dentro del editor de variables. Le pone aquí los nombres a las etiquetas y aquí nos pone el contenido. Nosotros podemos modificar el contenido directamente aquí. Por ejemplo, puedo poner 57 y 57, actualizando el teléfono de Juanita. Y así me lo va a mostrar, ¿no? Así lo va a ir guardando. Puedo yo incluir entonces valores lógicos. ¿Qué tal que le quiero poner, lógicos y ponga false y un true, pero como tipo vector columna? Entonces podría haber generado la tabla, por ejemplo. Con todos esos, ¿no? Nombres, teléfonos y lógicos. Entonces, pues justamente ahí está, ¿no? Me incluye false y true. Y lo mismo, ¿no? Yo puedo venir y cambiar y hacer los dos true, por ejemplo. Y fíjense cómo me lo actualiza aquí con el código que yo hubiera utilizado si hubiera querido actualizar desde Command Window. Esto también está bien porque me ayuda a mostrarles luego cómo podemos accesar el contenido de las tablas o modificar el contenido de las tablas. Hay dos formas. Una es, podríamos usar la notación de coordenadas, como la que hemos estado viendo, considerando las coordenadas solamente del contenido. No vamos a considerar en las coordenadas a las etiquetas. Entonces, Pepito está en la posición 1, 1, de tal forma que si yo hago tabla en 1, 1, pues justo me tiene que regresar a Pepito. La otra forma con la cual yo puedo acceder al contenido de las tablas es usando los nombres de las columnas que existen en esas tablas. Entonces, si yo escribo tabla y la forma de usarlo es punto y luego el nombre de la columna, en este caso puedo poner nombres, ¿no? Tabla.nombres, entonces me regresa todo el contenido que encuentra en la columna de nombres. Y lo mismo podría hacer, por ejemplo, con tabla.teléfonos o con tabla lógicos. Y entonces también lo que puedo hacer es, por ejemplo, en tabla teléfonos, pedirle el segundo dato y me regresa el número de Juanita. O en tabla nombres, pedirle el primer dato y me regresa Pepito. Bueno, como pueden notar, es muy fácil manipular tablas y crear tablas una vez que ya saben manipular matrices. Como les digo, son útiles, sobre todo cuando ya quieren juntar datos para su guardado final, pero también van a ser útiles cuando están tomando datos que vienen de tablas, ya sea que bajen tablas de internet, que suban tablas desde Excel, que lo hagan compatible con otro tipo de programas que usa tablas, etc. Y eso es algo de lo que estaremos viendo en los próximos videos, la compatibilidad de MATLAB junto con otros programas, por ejemplo MATLAB y Excel. Nos estaremos viendo en esos videos. Hasta entonces, chao.